más cordial bienvenida. Es para nosotros un gran gusto poder organizar ese webinar sobre los impactos territoriales de las estaciones de trenes. Soy Luis David, soy secretaria técnica de CONARED, pero antes que todo quiero pasar la palabra a Marta Pérez Contreras, directora general de Ordenamiento Territorial y Urbano de SEDATU, quien nos va a dar la bienvenida a este webinar. Marta, te escuchamos. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En el marco de las prioridades del Gobierno de México, impulsadas por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, trabajamos en la consolidación de los proyectos ferroviarios, fortaleciendo el desarrollo agrario, territorial y urbano, promoviendo estudios de ordenamiento territorial y gestión del suelo en el entorno de estaciones. Esto con el objeto de impulsar un desarrollo más ordenado, equitativo y sostenible. Para esto, desde la SEDATU, bajo la conducción de la doctora Edna Vega, nuestra secretaria, y del doctor José Alfonso Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, reconocemos que los proyectos ferroviarios estratégicos representan una oportunidad y un reto histórico para impulsar un desarrollo regional y local, mejorar la conectividad y fortalecer el bienestar de las comunidades. En este contexto, les damos la bienvenida al ciclo de webinars denominado Trenes, Territorios y Gestión, elementos clave para la transformación y planeación de los entornos de las estaciones de trenes. Y a este primero de 3 webinars denominado Los impactos territoriales de las estaciones de trenes. En este ciclo de webinars forman parte de una alianza entre la SEDATU y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, mejor conocido como CONARED, cuyo objeto es reflexionar sobre las transformaciones urbanas, ambientales, sociales y económicas que genera esta infraestructura ferroviaria en el territorio. En esta primera charla se abordarán lecciones claves de proyectos emblemáticos como son el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca y el AIFA Buenavista, identificando retos prioritarios de la gestión del suelo en el entorno de estas estaciones de trenes. Agradecemos mucho su interés y participación en este espacio de diálogo y desde el Gobierno de México y la SEDATU reiteramos nuestro compromiso por continuar trabajando de manera coordinada para impulsar un desarrollo territorial y urbano en beneficio de las comunidades. Sean todas y todos bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, para empezar justo ese webinar, les voy a presentar los 3 ponentes que hoy se reúnen y que van a intercambiar experiencias acerca de los impactos territoriales de las estaciones de tren. Son 3 presidentes de comisiones del CONARED. Tenemos al ingeniero Roberto Aguirre Salido, que es el presidente de la Comisión de Proyectos de Transporte y Movilidad de CONARED. Adolfo González Jolovich, presidente de la Comisión de Financiamiento de CONARED, y el doctor David Camacho Alcocer, que preside la Comisión de Proyectos Ferroviarios de CONARED. En CONARED somos una asociación civil que busca como la transdisciplinaridad y desde esa transdisciplinaridad empujamos recomendaciones y buenas prácticas a favor de las ciudades sustentables. Entonces, para nosotros es un honor organizar ese webinar. Rápidamente les presento cada uno de los ponentes. Vamos a tener una dinámica de 1 hora y media en la cual voy a tener el honor de moderar la discusión entre los 3 ponentes. Y al final habrá un momento de preguntas y también, como siempre, la posibilidad de que si tienen preguntas específicas también las puedan compartir en el chat. No duden en hacerlo. Y al final tendrán un momento para que abramos el micro a las personas que quieran comentar sus preguntas de manera oral. Primero quiero presentarles al ingeniero Roberto Aguirre Salido, que es ingeniero civil por la UNAM, que tiene un posgrado en planeación regional y urbana por la École Nationale des Ponts et Chaussées de París. Tiene una destacada trayectoria en el sector público y académico. Formó parte de la elaboración de programas de vivienda y planeación ante desastres, en la actual SEDATU, y dedicó una gran parte de su carrera al Instituto Mexicano de Transporte, el IMT. A nivel internacional, ha representado a México ante organismos claves como el Foro Internacional de Transporte de la OCDE o la Asociación Mundial de la Carretera.
Entonces es un honor para nosotros contar con el ingeniero aquí, que siempre es un experto consejero activo dentro de CONAREN. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. También tenemos al doctor David Camacho, quien es doctor en ingeniería ferroviaria y maestro en planeación de infraestructura por la Universidad de Stuttgart. Es ex titular de la Agencia del Transporte Ferroviario de México y desempeñó un rol central en la perspectiva ferroviaria del Plan de Infraestructura Nacional. Hoy es profesor en la UNAM y preside la Comisión de Proyectos Ferroviarios de CONAREP y dirige Ecourbana, firma que lidera proyectos de ingeniería y estudios de desarrollo orientado al transporte ferroviario, del cual nos va a comentar más ahora. Y por último, Adolfo González Jolovich tiene más de 30 años de experiencia en planeación patrimonial, financiera y de fideicomisos. Ha presidido e integrado organismos claves como ASOFO, Malid y CAIF. Y hoy, entonces, como lo decía, es presidente de la Comisión de Financiamiento de CONARED. Apoyó a Fonatur en proyectos fiduciarios para comunidades sustentables, entre los cuales el trabajo en el proyecto del Tren Maya. Pues es un honor para nosotros poder compartir con ustedes esa conversación. Sin más, voy a empezar con una primera pregunta de moderación. Nosotros tenemos como la costumbre de trabajar juntos, nos conocemos bien, entonces van a ver que la conversación seguramente va a ser fluida. Y lo primero que quiero plantear, y primero voy a dar la palabra al ingeniero Aguirre para que conteste a esa primera pregunta de cuáles son los impactos territoriales de las estaciones de trenes. Una pregunta simple que es como el título del webinar. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues creo que todos los que están conectados, y ya lo dijo la directora general de SEDATU, están En- muy enterados, de ahí su interés en asistir de los posibles efectos de una estación de trenes de pasajeros. No, no es nuevo esto. Sabemos de los impactos, por ejemplo, de los sistemas de tren metropolitano, ahora llamados metro, en zonas urbanas muy densas. Eh, Hay todo tipo de efectos en los derivados del flujo de pasajeros, primero, que es el efecto principal, y eso hace que sea un catalizador del desarrollo urbano en cuatro áreas clave, ¿no? Hay cambios de uso del suelo, por supuesto hay generación de empleo en términos generales, hay cambios en la movilidad y hay modificación de los espacios públicos. Todo esto derivado de este mayor tránsito de personas. Sabemos que no solo hay necesidades de infraestructura asociadas a la propia estación, a lo que comprende su inmueble, su edificio, su zona de flujo de pasajeros, sino también en las inmediaciones y pues surgen pues una serie de efectos, ¿no? El área alrededor de la estación tiende a densificarse, a hacerse más poblada, a hacerse más activa, con más servicios y comercio de uso cotidiano, el uso de vivienda se densifica o a veces también puede reducirse en favor del comercio. El valor de las propiedades aledañas a la estación se incrementa. Habrá quienes vendan para capturar la plusvalía y habrá quienes alquilen a algún usuario dispuesto a pagar más, ya sea algún usuario comercial o de vivienda. Así, de esta manera, el uso del suelo se transforma debido a esta mayor accesibilidad y a este flujo, digamos, de personas vistos como consumidores y demandantes de servicios. Entonces, la estación, eh, claro, habrá distintos contextos, me estoy refiriendo al contexto urbano denso, actúa como un polo de atracción para comercios, servicios, hoteles y oficinas, genera empleo, aumenta la actividad económica, la recaudación fiscal, si es
se captura debidamente y puede impulsar el turismo cuando la estación constituye una puerta de acceso a la ciudad. Un mejor acceso a transporte público vinculado a estas estaciones y a los servicios permite un desarrollo urbano más compacto y con estas opciones, pues más sostenible si hay transporte público, si se reduce la dependencia del auto, si va acompañada sobre todo de mejoras en el espacio público, de itinerarios peatonales seguros hacia los sitios de interés, en el caso del turismo o de las actividades comerciales diversas, si se equipan con ciclovías y conexiones con otras líneas de transporte público, además de estacionamiento de vehículos privados cuando el tejido urbano y la disponibilidad de suelo lo permite, como una prioridad. Si se gestiona apropiadamente, todo esto genera efectos positivos mayoritariamente, tanto a los usuarios del tren como a la población original aledaña. Si no es así, genera gentrificación y segregación espacial. El aumento de plusvalía puede desplazar a residentes y negocios de bajos ingresos. El suelo alrededor se encarece rápidamente, lo que puede frenar el desarrollo si no hay políticas públicas con instrumentos eficaces. Las vías férreas pueden dividir barrios a menos que se integren con pasos peatonales y vehiculares seguros a desnivel. Preferentemente, se necesita pues una combinación de políticas públicas activas y básicamente pues eso es el motivo de preocupación y de interés de Conarred de colaborar, favorecer, identificar este tipo de políticas activas ante cada uno de estos efectos. Por supuesto, hay estaciones, sobre todo en los trenes interurbanos, que ahora se están promoviendo tanto, que tienen un contexto totalmente rural, en donde puedes llamarse incluso paraderos comunes y corrientes, en donde no hace falta, no habrá un efecto tan importante y bastará con el equipamiento asociado a la propia estación para brindar los servicios necesarios a los usuarios dentro de su recinto, dentro de su área construida, y habrá condiciones intermedias en todo el recorrido y en las estaciones de trenes que se estén planteando, que se están planteando ya para los trenes de pasajeros. Y todo ello dependerá pues de contextos urbanos, contextos rurales locales, el papel que ya tienen las localidades, las actividades que ya tienen las localidades donde se van a construir, y también el papel que los gobiernos estatales y municipales quieran darle a esa oportunidad de desarrollo. Estos serían mis comentarios iniciales y muchas gracias. Por supuesto, concurren muchos intereses, muchos agentes. Habrá que ver la manera de conciliar los intereses y los efectos esperados para cada uno de ellos una vez que hayan sido identificadas las partes interesadas genuinamente representadas y genuinamente afectadas o beneficiadas por los efectos de la estación. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta introducción. Entonces, sí vemos que hay impactos positivos posibles si se implementan buenas políticas para integrar las estaciones. Quisiera pasar la palabra al doctor David Camacho para que vayamos como profundizando y precisando un poquito sobre esos impactos territoriales de las estaciones ferroviarias. Por favor, doctor, le dejo la palabra. Pues muchas gracias. Primero que nada, gracias por la pregunta, la invitación. Saludos a Marta Pérez. Un gusto estar aquí. Y no, bueno, no es secreto que yo soy un promotor del de los ferrocarriles, por eso me meto con la red en el tema de proyectos ferroviarios y bueno, del tren de pasajeros, no se diga, ¿no? Pero eso no impide, bueno, entender que los proyectos ferroviarios, incluso, bueno, todos sus componentes, pues tienen efectos negativos y positivos, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de discutir. Yo partiría quizás y ahorita de una idea inicial, ¿no?
sea, una estación ferroviaria pues no solamente es un punto donde entran y salen pasajeros, es una intervención puntual en el territorio y modifica las accesibilidades del mismo, ¿no? También modifica flujos de personas y si es a nivel, pues obviamente va a modificar el flujo de los vehículos que circulan por la ciudad, ¿no? Tiene efectos en el uso del suelo, en la actividad económica y con el tiempo, bueno, va a tener un efecto en la propia estructura de la ciudad. Y digo, no podemos analizarla de manera aislada, tiene que ser un análisis integral, porque forma parte también esta estación de una infraestructura ferroviaria lineal. Yo no me voy a enfocar nada más en la estación porque viene acompañado del ferrocarril que la alimenta y esta es una estructura lineal que atraviesa por todo un territorio, toda una ciudad y lo transforma, ¿no? Según mi parecer, entonces esto debe de atenderse desde el territorio como un sistema complejo, donde no nos podemos olvidar que hay una interacción con la población, que es uno de los objetos eh, interesados en que esto no tenga afectaciones, en las actividades económicas, las instituciones mismas. Aquí tenemos representados municipios, tenemos al gobierno federal, tenemos sociedad civil organizada, a los ecosistemas mismos y los espacios construidos que son parte de estos ecosistemas y por supuesto la infraestructura que podríamos estar afectando con obras inducidas y obras complementarias, ¿no? Entonces el transporte forma parte de este sistema y la forma en que ocupamos el territorio genera necesidades de movilidad, pero la infraestructura de este transporte al modificar la accesibilidad, también transforma el territorio, ¿no? Entonces es bien importante entender esa transformación y no olvidarnos de la integralidad. De ahí parte el concepto que aquí en CONARRED, y creo que va a salir en el libro, se llama doctora Lewis, parte lo que El estamos manual de proponiendo, diseño del espacio público. el manual de diseño del espacio público va a tener capítulo específicamente asociado a un concepto que estamos desarrollando en investigación, pero también en CONARRED, llamado desarrollo orientado al transporte ferroviario, que ya lo mencionó también Luis al principio, que obviamente es una adaptación a las particularidades del ferrocarril del desarrollo orientado al transporte, ¿no? Entonces, este desarrollo no se limita alrededor de la estación, sino que integra estación, corredor, accesibilidad, usos de suelo, espacio público, ya mucho de esto mencionado por mi colega Roberto Berrevere, y bueno, el desarrollo urbano, e incluso en estos temas de los trenes interurbanos, donde ya también se mencionó el tema rural y paraderos, pues hay una integración regional, ¿no? Sin dudar a dudas. Entonces el DOT no empieza ni termina en la estación, es una integralidad que tiene que tomar en cuenta el ambiente y todo lo que conlleva. Pero bueno, ¿qué impactos produce una estación? Bueno, para mí el primero y probablemente el más importante, y es positivo, y puede volverse negativo en un momento si no se atiende, es la accesibilidad, ¿no? Una estación va a acercar a las personas a empleos, a servicios, comercio, educación, salud, e incluso otras ciudades, en este caso los trenes interurbanos. En una misma isócrona de tiempo podemos acceder a muchas más actividades y oportunidades que antes que existiera el ferrocarril. Esa accesibilidad puede atraer inversión y actividad económica, obviamente, favorecer la regeneración urbana, la reconversión urbana, la mezcla de usos, una mayor ocupación, utilización del suelo y una densificación que aproveche mejor la infraestructura existente y además genera demanda para el propio tren, que eso es bien importante. Yo no voy a hablar de un concepto que ahorita seguramente el colega Adolfo González Solovich lo va a mencionar, pero es un concepto bien interesante de entender acerca de esto. Por eso es importante que acercar el ferrocarril a donde ya está la población, el empleo y las actividades. Esto reduce la penalización de la última y primera milla que siempre estamos hablando. Hace el sistema más atractivo, y eso es un tema que se ha platicado y lo dijeron al principio. Yo no voy a mencionar casos específicos del Tren Maya, pero sabemos que el Tren Maya tiene un problema de ser atractivo por la ubicación de las estaciones, precisamente. Y puede reducir la expansión urbana irracional que se está dando. Las estaciones son, en un modelo de gravitacional, pues el centro de gravitación.
Un buen ejemplo es la estación principal de Berlín, que por cierto va a venir Trans, no vamos a estar por allá, o Berlín Hauptbahnhof. No se localizó en el centro histórico, tampoco en la periferia. Está junto a una centralidad político-administrativa importante y bien conectada con el resto de la ciudad con otros modos de transporte. Entonces, la discusión no debería ser simplemente centro contra periferia, sino que la localización sirve mejor a las centralidades funcionales de una ciudad o de una metrópoli. Ahora, estos beneficios también tienen otra cara. Mayor actividad puede generar congestión, la densificación puede presionar temas de agua, drenaje, energía y servicios que hay que atender de manera adecuada desde los estudios. El incremento del valor del suelo puede generar inversión y regeneración, pero también especulación, gentrificación y es desplazamiento de la población, ¿no? Y existen impactos sobre patrimonio, aquí lo han mencionado, he tenido conversaciones con varios municipios y hablan del patrimonio que puede ser afectado por una mala implementación. Hay temas de ruido, del paisaje, de vibraciones, ¿no? Además, un corredor ferroviario, y esto lo mencionó Roberto, pues segrega, ¿no? Y puede convertirse en una barrera urbana, separando nuestros barrios y colonias, y podría alargar recorridos de las poblaciones en su vehículo si no resolvemos adecuadamente lo que se llama la permeabilidad. Pero yo tendría mucho cuidado con concluir que por eso el ferrocarril debe alejarse de la ciudad. Ha sido una discusión muy fuerte, que si los debemos poner afuera, si no. Y yo creo que estos argumentos que doy no deberían ser motivo de alejar el ferrocarril. Es como un río, una gran avenida, una autopista, también condicionan la continuidad urbana. La cuestión es cómo resolvemos esa permeabilidad, no eliminar el elemento que nos está trayendo quizás algún beneficio importante, ¿no? La segregación ferroviaria no tiene por qué significar una segregación urbana. Esto si se hacen adecuados estudios de permeabilidad. Incluso la estación puede convertirse en un elemento de integración territorial, como lo es el caso de la estación de Berlín. Una estación bien diseñada no solo conecta a la ciudad con el ferrocarril, puede conectar a la ciudad consigo misma. Y tampoco necesariamente hablamos del centro histórico o geométrico. Lo importante es identificar las centralidades funcionales, dónde está la población, el empleo, los servicios y las actividades. Incluso puede haber varias. En una ciudad grande, una metrópoli como la Ciudad de México, una sola estación, como en muchas ciudades del mundo, no bastaría. París tiene varias, por ejemplo, Luis, ¿no? Incluso puede haber no más de una estación aquí, aunque también tenemos que considerar los efectos de cada parada en la operación ferroviaria, ¿no? No nos podemos separar de lo funcional del ferrocarril con lo funcional de las ciudades, es bien importante. Para mí, entonces, el punto central es que los impactos territoriales tienen que formar parte de la conceptualización del proyecto. Y lo que yo no haría es utilizarlos como argumento para alejar automáticamente el ferrocarril de nuestras ciudades. Podemos perder buena parte de sus beneficios y además generar servicios alimentadores y dispersadores más largos, mayores tiempos de recorrido a los usuarios y mayores costos de operación y de ciclo de vida del proyecto que al final nos va a costar a todos en impuestos. Alejar la estación puede parecer más sencillo y barato en algunas ocasiones, y lo vi en el tema de cuando estábamos haciendo la proyección de estos proyectos, pero no necesariamente es lo es cuando analizamos el sistema completo. Entonces, más que por decirlo así, correrle a los impactos negativos, tenemos que entenderlos, anticiparlos y resolverlos para aprovechar el ferrocarril como una verdadera herramienta de transformación territorial como lo fue en el pasado. México está estructurado y desarrollado alrededor del ferrocarril. Tenemos que ser, sí, algo que dijo Roberto, inclusivos, tenemos que involucrar a las partes interesadas y hacer estudios adecuados que quizás posteriormente estemos hablando en este webinar, ¿no? Creo que eso es todo. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, David. Perfecto, entonces avanzamos un poco en el planteamiento, ¿no? Sí, mencionaste temas importantes, David, que anoté: integralidad, accesibilidad, permeabilidad, según los contextos.
identificar las centralidades funcionales tanto del ferrocarril como de la ciudad y terminaste diciendo anticipar es importante, ¿no? Entonces, para seguir como caracterizando esos impactos y entendiendo un poquito mejor en el contexto mexicano, Adolfo, me dirijo hacia ti para que nos ayudes también en tu experiencia, cuáles han sido los impactos territoriales de las estaciones de ferrocarril que has podido ver en casos específicos como, bueno, los que vas a comentar. Entonces, por favor. Bueno, siguiendo lo que planteó Roberto y lo que planteó David, creo que todos estamos en la misma sintonía. Para mí, el tema de las estaciones de tren es el impacto más grande que puede haber en cualquier transporte lineal. La verdad es que fuera de las carreteras, que seguiría para mi gusto el segundo elemento o la segunda forma de transporte lineal que podría tener mucho impacto, los trenes tienen una visión completamente diferente de lo que puede suceder y hay que dividir, yo diría, en tres grandes tranches. Lo que son los trenes dentro de la ciudad, los que son los trenes regionales y los de larga distancia. Eh, y es en estas tres circunstancias, ya tanto Roberto como David platicaron un poco de qué puede pasar de la comunicación entre las ciudades y tal. Lo que lleva como el punto más importante o la idea más fuerte es que las ciudades prósperas son aquellas que están muy bien conectadas. Y los trenes hacen que estén muy bien conectados tanto internamente como con otras ciudades, como con su propia región. Y entonces eso es lo que hay que impulsar. Puede haber externalidades muy positivas y claro que puede haber externalidades muy negativas. ¿Por qué? Porque al final del día no es el tren puede ser una muralla de hierro que esté separando un rancho, que puede estar separando una ciudad como un barrio, como se plantea. Sin embargo, las externalidades positivas, si podemos hacer que funcione de manera adecuada, pues se convierte en algo que para ser ciudades prósperas, ¿no? Y con ciudades prósperas me refiero a que dentro de las ciudades podemos tener un ordenamiento territorial que tenga beneficios, yo diría, con cuatro patas, ¿no? Sociales, culturales, ambientales y económicas. Eh, ¿Por qué lo pongo así? Porque yo creo que la utilidad, y déjenme usar este término que se usa más en términos de dinero que en términos de otra cosa, se puede generar en estos cuatro ejes. El, entonces, tenemos uno, hacerlo bien y déjenme olvidar los ejemplos malos donde los trenes no están funcionando o no funcionan de manera adecuada en el mundo, pero vamos a los que sí funcionan de manera adecuada, donde sí hay esto. Y hay que pensar que en México, yo diría en Latinoamérica, por no decir en otras partes del mundo, nosotros hemos platicado, hemos concluido que hay un tema que es sustancial. Los elementos de infraestructura son los que generan las ciudades. Y en nuestras comunidades, o el mayor impacto de comunidades, o el mayor elemento que ha impactado las comunidades en México, es un elemento de infraestructura que está en las carreteras que se llaman topes. ¿Y por qué los topes? Porque los topes atraen al tiempo a los emprendedores con las naranjas y las piñas. Luego traen al emprendedor un poco más grande con la estación, con la tienda, el restaurante, la estación de gasolina. Tenemos 200 empleos alrededor del tope y se genera una comunidad. Si eso es lo que genera un tope, ustedes imaginen lo que puede generar una estación de tren, un puerto, un aeropuerto, ¿no? Y me regreso a las estaciones de tren. A diferencia de otros, de las carreteras, las estaciones de tren llega la gente al mismo lugar y de ahí se distribuye dentro de la ciudad. Y eso es importantísimo, porque se generan estos polos o estos centros donde la economía puede ser muy importante. Eh, Generando este centro, tenemos que puede generarse economía, hay que entender qué puede pasar alrededor de ello, ¿no?
Hablando del Tren Maya, por ejemplo, en la comunidad de Escárcega, que es una comunidad no tan grande, que está, pues que ha tenido su historia, una comunidad chica, no puede haber un hotel Four Seasons porque nunca va a dar el mercado para un hotel Four Seasons. Sí puede dar para un centro de agroindustria, para hacer una cosa así. Entonces hay que entender cuáles son las vocaciones de cada lugar para poder hacer esto. Y esto nos va a dar la posibilidad de tanto regenerar una ciudad como de crear comunidades al respecto. Y cuando decimos crear comunidades, ¿a qué nos referimos? A que no es lo mismo una ciudad que exista a una ciudad pensada para que exista. Ese es un tema muy importante. Entonces, si nosotros tenemos comunidades y tenemos donde hay que regenerarlas o incluirlas en la economía o incluirlas en el ecosistema completo, el tren nos puede ayudar a que se busquen los elementos para que sea próspera, para que llegue la gente y haga lo que la vocación de esa comunidad puede hacer. ¿Y esto qué va a traer? Lo que Roberto hablaba, plusvalías. Alrededor de las estaciones de tren va a haber plusvalías. Entonces, si nosotros vemos a los trenes, y me encanta platicar este tema en un ambiente de urbanistas y no tanto de la industria férrea, aunque David de repente me pueda poner cara, este, los trenes son como los elevadores, tienen la misma función que los elevadores, esto le llamamos la teoría del elevador. Entonces tenemos la teoría del tope y ahora la teoría del elevador. Los elevadores llevan la gente del punto A al punto B, igual que los trenes. Unos lo hacen de manera horizontal, otros lo hacen de manera vertical. Y en un desarrollo inmobiliario, lo que pasa en cada piso se vuelve muy importante. Y después del quinto piso, un edificio no tiene valor si no tiene elevador, porque nadie va a subir el mandado 5 pisos. Sin embargo, si tiene elevador, curiosamente los pisos más altos son los que tienen esta ventaja. Lo mismo pasa en el territorio. Si nosotros podemos llevar gente del piso 1, de la estación 1 al piso 2, la estación 2, y entender que lo importante es lo que va a pasar en el territorio y no la estación de tren o el propio tren, que sería como hablar del elevador. No sé cuántos de ustedes estén claros quién opera su elevador si viven en un edificio o cuál es el diseño del elevador para llegar a su piso. Pues esto es lo que es muy sexy en los trenes, porque hablamos de Alstom, hablamos de estas grandes empresas que tienen grandes tecnologías para poder hacer estos elevadores. Sin embargo, lo importante es lo que va a impactar alrededor de esto. Y entonces hay que tener los modelos de captación de plusvalía necesarios. Y esto nos trae a decir, habrá modelos donde donde tendremos un impacto social sumamente importante y habrá otros donde habrá un impacto económico sumamente importante. Y hay que encontrar el justo medio entre las dos, ¿no? A mí me gusta hablar de algunos casos donde podemos poner extremos. El Tren Maya sin duda es un tren que tiene un impacto social fundamental, importantísimo. Lo que pasa en la península de Yucatán o en el Istmo, para usar los dos ejemplos, necesitamos tener ciudades conectadas en estos lugares. Sin embargo, económicamente los trenes en estas ciudades todavía tienen un plazo muy largo para madurarse. O sea, va a ser larguísimo, vamos a tener 50 años para que se maduren esos trenes y sean económicamente rentables. Del otro lado, voy a usar un ejemplo que es completamente de... En el otro sistema, hablemos hay un trenecito en Orlando que lleva a la gente a los parques de diversiones, que es un transporte público gratis, y pongo comillas entre gratis, porque es tan importante el negocio, lo que pasa económicamente en Orlando, dentro de la ciudad, que el tren no importa cuánto cueste. Es más, el director de los parques ni siquiera sabe cuánto le cuesta ese de tren. Entonces hay que tener estos dos como dos polos y encontrar los justos medios en cada uno de ellos, ¿no? Cuando hicimos el estudio del tren México-Querétaro, nada más el 86% de los encuestados
de las 1,000 personas encuestadas, se hubiera ido en tren a Querétaro. 86%. Ese dato, para cualquier que se dedique al negocio, entiende que hay una posibilidad de tener un negocio ahí. Y para cualquier persona que se encuentre buscando temas sociales, ambientales, pues se da cuenta que también hay un impacto bien importante. Entonces yo con esto digo, hay que verlo a 32,000 pies de altura, como bien decía David, como un ecosistema. No, el tren, veámoslo como es una forma de llegar, de hacer esta parte accesible, pero el impacto tiene que ver con todo lo que va a pasar alrededor y ahí hay que ver todo lo necesario, ¿no? Y ahorita platicamos un poquito de los cómo. Sí, súper. Muchísimas gracias, Adolfo. Quisiera como leer una de las preguntas que están en el chat que nos va a permitir precisar un poquito la caracterización de los impactos y después vamos a pasar a los cómo. Y hay varias otras preguntas que tienen que ver con los cómo. Pero antes de pasar a esa etapa de cómo manejar esas escalas, como mencionaban, y trabajar como a corto, mediano y largo plazo. Una pregunta que me parece muy puntual e interesante de parte de Alicia Arroyo, perdón, de Desarrollo Urbano en Saltillo. Alicia pregunta, ¿qué giros son los que destacan alrededor de las estaciones? ¿Comercio local, comercio regional, turísticos? En el caso de Saltillo, la estación se localizará en un área. A ver, si me permiten, le puedo hacer un rápido comentario a esa pregunta que la leí en el chat. O sea, Sí, todos los que no la lograron escuchar la pueden ver sí. en el chat. Y se refiere a giros, ¿no? ¿Qué giros asociados a la estación en Saltillo, que es una zona densamente poblada, serían los idóneos? Y yo creo que, bueno, mi primera impresión, salvo la opinión de mis colegas, es que efectivamente depende del carácter del entorno de esa estación, más allá de la densidad poblacional o de su situación, digamos, geométrica dentro de la mancha urbana. Hay que conocer cuál es la dinámica, cuáles son los usos del suelo. Habría que conocer un poquito, eventualmente, el perfil de los usuarios que abordarán y llegarán a esa estación, conocer sus propósitos de viaje, si serán usuarios, por ejemplo, que se muevan en la zona metropolitana, digamos en la región Saltillo-Monterrey, o si son usuarios que viajarán más allá a la frontera eventualmente, o si son usuarios de la zona de Saltillo nada más. Y, en fin, los propósitos del viaje, ¿no? Si son usuarios cotidianos de movimientos pendulares, o si son usuarios esporádicos de fin de semana, o usuarios esporádicos de negocios, de otros giros. Pero ciertamente lo que se puede ver por el contexto de estaciones en distintas ciudades en el mundo es que caben una gran cantidad de giros, desde servicios cotidianos de proximidad, como puede ser farmacia o tiendas de conveniencia que incluyen productos de ese estilo, de farmacia, de bebidas, de alimentos rápidos, etcétera, hasta un negocio, voy a hacer eh, ejemplificar, ¿verdad? Muy específico, que puede ser algo relacionado con los viajes, o puede ser maletas, o puede ser un negocio de estos que tienen por giro la cerrajería, la reparación de calzado, etcétera. Hay ejemplos de este estilo en estaciones interurbanas importantes en capitales, por ejemplo, como Helsinki. Bueno, no es una gran ciudad, pero sí es una capital de un país desarrollado. Y todo eso va a depender también de la dinámica del perfil del consumidor que usa el tren, ¿no? La capacidad de pago. Y si eso permite o facilita que haya negocios de cierto valor, de cierto tipo o no. Por supuesto, también a veces puede originar, ser de interés poner hospedaje, hoteles, pensiones de distintos rangos de valor.
o tiendas quizá asociadas un poco al giro propio de la ciudad, más especializadas, o al perfil de la zona que atiende la estación, ¿no? Si es una zona industrial, seguramente será distinto si es una zona que tiene un porcentaje mayor de habitación popular o residencial, ¿no? El chiste es pensar en que la estación misma podrá alojar, si su diseño y su régimen de inversión, su modelo de negocio lo permite, ciertos giros, y otros tendrán que estar en su proximidad. Y hay que identificar cuáles son los itinerarios de acceso a la estación en distintas modalidades de transporte o transporte activo, para conocer el perfil del usuario y los giros idóneos. Esa es mi opinión. Muchas Gracias. gracias, ingeniero. Adelante, Eh, David. David, sí. Ujú. Yo quería intervenir antes que Adolfo, porque Adolfo va a decir bastantes cosas interesantes, estoy seguro, toda vez que lo va a ver desde un punto de vista de las vocaciones, como dice Roberto, del área, de la región, del entorno, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero más bien comentar es que, como decíamos, las estaciones se pueden convertir en un destino de la ciudad. Y en muchas partes del mundo el área de influencia de la estación son hasta 5 kilómetros para un tren interurbano. Ahí es importante ver qué se puede generar por transects, ¿no? El transect más cercano a la estación y así yéndose un poco más hacia afuera, y la conectividad que se le da a esa estación para que todos los que vivan dentro de esa área de influencia lleguen de manera adecuada a la misma. Entonces, teniendo ya un setup, vamos a poner organizando la estación con esa visión, ya se pueden empezar a ver dentro de las vocaciones que se puede poner dentro de la misma. En el caso de Saltillo es bien interesante porque el mismo tren conecta tres partes de la zona, no sé cómo llamar, metropolitana de Saltillo, donde Derramadero queda bien conectado con el centro y luego el centro con Ramos Arizpe, y son tres polos o tres centralidades importantes. Una es más industrial, o dos más industriales, donde están todas las actividades de las industrias que en el día son como movimientos pendulares, como dice Roberto Aguerrevere, en donde en la mañana, a ciertos horarios, los trabajadores van de un punto a otro y no hay más movimiento. eh, Saltillo mismo en su momento fue ciertos prestador de servicios, no, más bien, como un área dormitorio de Monterrey. Hoy ya no lo es, pero sigue habiendo unos movimientos muy importantes entre Saltillo y Monterrey, incluso pues, hacia el aeropuerto. Y hay un conocimiento de que el sistema de transporte que lleva al aeropuerto Monterrey va a tener una conexión con este tren interurbano ya en Monterrey. Entonces puede haber viajes de esa naturaleza, ¿no? Viajes de negocios. eh, Hay que ver, como dice Roberto, cuál sería la actividad predominante en la zona centro de Saltillo, ¿no? Que se puede promover, pero las estaciones, como decimos en el doc, nos dan la posibilidad de darle y moldear la ciudad, toda vez que el ferrocarril pues, nos da la misma posibilidad de tener una alta demanda de transporte, ¿no? O sea, son sistemas masivos que nos permiten generar mayor densidad, mayor utilización y ocupación del suelo. Entonces, se vuelve como un instrumento, fuera de lo que sea la vocación, que es lo que va a hablar Adolfo, se vuelve un instrumento de desarrollo urbano. Entonces, yo aprovecharía ese tipo de facilidades que te da el ferrocarril y la conectividad que te va a dar posteriormente hasta San Luis Potosí, por cierto, ah, para generar un plan de desarrollo urbano que sea adecuado para esa situación, ¿no? Entonces, el ferrocarril da esa facilidad, y su estructura en Saltillo da la facilidad de conectividad tanto intrametropolitana como intermetropolitana. Eso es más o menos. Ya dejo que Adolfo expanda en esto de la Sí, vocación. gracias, David. Y como sabes, me encanta este tema de las vocaciones. Entonces,
No puedo decir otra cosa. Hay dos elementos que son, antes de entrar a las vocaciones, hay que entender si estamos haciendo una estación que va a ser un destino o una estación que va a ser un complemento al subcentro urbano, al centro urbano que está donde está. Esto es bien importante porque la diferencia, en una hay que crear y en una hay que complementar lo que ya existe. Y lo que hice, las vocaciones o estos giros, pues dependen mucho de la ciudad, al respecto. Pero tenemos que ver que las estaciones de tren tienen impacto o hay que hacer las vocaciones por lo menos en 5 niveles: a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Y les pongo un ejemplo Bueno, ¿y de qué lo que pasa? trabajamos en Yucatán en su momento para hacer el tren Mérida Progreso de carga, para conectar en su momento con el Tren Maya. Y ahí la idea resulta ser que Mérida, bueno, los alrededores de Mérida, la región alrededor de Mérida, es una gran productora de cerdos porcinos, están en el negocio muy fuerte. Y muchos de estos cerdos los mandan a Japón y los mandan a través de Manzanillo. Entonces, a la hora de hacer que el puerto de Mérida estuviera conectado, en particular con un par de espacios donde se crían cerdos, el impacto que iba a tener ese tren a nivel internacional en el mercado de carne de cerdo iba a ser muy importante. Entonces, con esto les digo que Mérida tiene un impacto en la carne de cerdo a nivel internacional bien importante, y al tener un tren de carga, pues esto puede ayudar muchísimo a que se impacte eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las vocaciones? Hay que entenderlas muy claramente en estos 5 niveles. Sí hay que ser presuntuosos, siendo que México está en un lugar privilegiado a nivel internacional al respecto, y ver cuál es el impacto de los mercados internacionales que vamos a tener. Sin embargo, la parte regional, como decía David, de Derramadero, que es un lugar 100% industrial, donde poca gente duerme ahí, a Saltillo, pues es muy importante lo que se puede generar ahí, o la conexión misma en su momento hacia el aeropuerto de Monterrey, que es un aeropuerto ya de cierto tamaño, que genera cierta movilidad a nivel país importante, ¿no? Entonces hay que entender estos temas, hay que buscar que existan, giros o vocaciones complemento, porque si tenemos vocaciones complemento, la cantidad de ingresos que puede llegar puede ser de diferentes lados, y eso va a ayudar a tener, sustentabilidad económica del proyecto. Entonces, con esto me quedo porque si no puedo hablar durante horas del tema, y mejor ahí lo dejo. No, muchas gracias, Adolfo. Entonces, justo podemos pasar como a ese segundo momento de que les mencionaba, de ir reflexionando ahora sobre cómo analizar y cómo mitigar esos impactos. Antes de eso, quiero hacer como contarles un poquito lo que está pasando en el chat, y creo que hay unos comentarios bastante interesantes que retoman un poco lo que se estaba comentando. Por ejemplo, en el chat, Edith menciona, ¿no?, que con la experiencia del Tren Maya vemos que la simple construcción de estaciones no es necesariamente garantía eh, genere comunidades. Entonces también ella reconoce y subraya la importancia de analizar el potencial de las localidades, o lo que decías tú, Adolfo, de las vocaciones. Entonces, me gustaría que ahora tú me vería contigo, Roberto, para saber cómo analizamos esos impactos, cómo los podemos mitigar. Y también sobre el cómo, hay una pregunta bastante técnica que es de tu interés, creo, particular, Roberto, sobre el tema como de los cruces, porque mencionaron mucho la importancia de integrar muy bien las estaciones. Y el doctor Avatar Flores Gutiérrez de la UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro, menciona que en el caso de Querétaro, la estación se va a encontrar en la zona centro de la ciudad, y lo que se ha planteado es que va a dividir la ciudad en dos, y uno de los puntos más complicados es un cruce a nivel entre el centro histórico y el mercado del Tepe, un mercado muy concurrido. Entonces pregunta el doctor Avatar si nosotros tenemos recomendaciones específicas sobre este tema.
pero entonces, si puedes como contestar en lo general. Bueno, si estoy conectado, sí. En lo general, bueno, en lo general mencioné brevemente en mi plática introductoria que los cruces a desnivel son importantes. Eh, Ejemplificando con el caso de Querétaro, sabemos que Querétaro, pues la vía originaria, pues era para un servicio de pasajeros, ¿no? Y pues posteriormente el desarrollo económico y las prioridades gubernamentales de uso de recursos fiscales, pues suspendió los servicios de pasajeros. En algún momento privilegió el transporte de carga y las vías en Querétaro se usaron para transporte de carga. De hecho, que la vía que atraviesa la ciudad ya desde su origen, pues se empezó a usar para transporte de carga. Y afortunadamente, a diferencia de otras ciudades, hay varios cruces a desnivel en la ciudad. Ese que menciona nuestro querido paisano, bueno, yo soy adoptivo, pero quiero mucho mi ciudad, en Querétaro, es un hecho real. Hay algunos cruces a nivel todavía que no han representado históricamente un problema de funcionamiento para la ciudad, incluyendo en esa zona que él menciona, y sí, al tener que confinar la vía para servicio de pasajeros, al ser eso una decisión, digamos, técnica y de seguridad, pues sí, presenta ese reto y yo creo que se debe de resolver con un paso a desnivel. Ciertamente no veo por qué no se pueda resolver de esa manera. Siempre hay soluciones técnicas, algunas de más costo que otras, pero cuando se justifican, yo creo que deben de proceder, ¿no? Y hay otros temas que mencionamos que pueden generar, cuando no se atienden bien, efectos negativos. Nadie mencionó, por ejemplo, esto que ha estado muy en boga también acerca de la gentrificación, o sea, simplemente que salga la población originaria. Eh, en el caso de Querétaro, por ejemplo, si una de las estaciones va a ser muy próxima a la antigua estación, de manera que posiblemente haya efectos. En la antigua estación no los hay, porque bueno, ya es un centro cultural básicamente, y bueno, el espacio ahí ya es limitado. En la zona nueva, pues entiendo que va a haber mucho más espacio para la estación, sí, usando digamos, el inmueble que es propio del transporte ferroviario históricamente, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces habrá efectos colaterales, ¿no? Que habrá que cuidar para evitar, digamos, un uso desordenado del uso del suelo que limite o impida un funcionamiento apropiado para los usuarios y que pudiera generar afectar negativamente a los residentes o a los propietarios de la zona, ¿no? Entonces, pues, como decía, contra la especulación, pues hay que capturar las plusvalías, ¿no? Hay varias formas, para evitar el encarecimiento del suelo y permitir a los residentes y a los comerciantes de la zona beneficiarse de lo nuevo. El municipio puede también capturar esa plusvalía o como lo hará seguramente en la estación la propia federación dentro del recinto. Contra barreras físicas, pues todo esto, hay lugares de trazo nuevo, quizá donde sea posible soterrar la vía, o sea, hacer una especie de túnel falso o hacerla hundida para que a nivel de superficie permanezca la permeabilidad urbana del tránsito, de la circulación al 100% y habrá lugares donde eso no sea factible por la operación misma que ya existe de las vías y pues habrá que hacer los pasos a desnivel más espaciados, pero lo más frecuentes posible, ¿no?
para evitar la congestión, que es otro de los efectos negativos que decíamos, pues gestión de estacionamiento es una forma. No todas las estaciones deben de tener estacionamiento porque depende de dónde se encuentren. Incluso yo cuando vine a Querétaro, como una anécdota ilustrativa a mi entrevista de empleo para emplearme en el Instituto Mexicano del Transporte, viajé en tren de pasajeros. Eso fue en 1989. Luego también viajé en tren de pasajeros a San Miguel de Allende, en esas épocas. En fin, con una experiencia eh, también muy curiosa. Pero en el caso de Querétaro, yo no conocía, no estaba familiarizado con la operación del centro de la ciudad, ni sabía dónde se encontraba la oficina a la que yo iba a mi entrevista. Resulta que la oficina estaba en el centro histórico de Querétaro, en lo ahora llamado Jardín Cenea, cambió históricamente muchas veces de nombre, y estaba algo así como unas 6 cuadras de la estación del tren. Al no saber, no tener la información contextual, pues yo tomé un taxi. El taxi aprovechó mi ignorancia, me dio una buena vuelta por todo el centro histórico, me cobró pues un poquito más de lo que debería y ya me dejó en la esquina de las 7 cuadras de la estación del tren. Yo de haberlo sabido, por supuesto que hubiera caminado, no había ningún problema en caminar y muchas de las personas que quizá usaban el tren entonces, pues quizá vivían en esa zona céntrica o iban a alguna entrevista o alguna cosa de actividad. Entonces, hay perfiles de usuarios distintos y hay que atenderlos todos y se puede evitar la congestión si se gestiona justamente y se conoce las oportunidades y las demandas, ¿no?, de los usuarios. También, pues hay que evitar eh, bueno, básicamente sería eso, y para ello, pues hay que hacer cómo identificar a los actores legítimamente interesados, las partes legítimamente afectadas, porque siempre puede haber voces o intereses eh, que pues buscan de alguna manera un provecho que no consideramos que sea legítimo porque no les afecta directamente. Obviamente depende de la estación, ¿no? Y por supuesto que una vez tomada la decisión, pues tendrá un impacto regional, pero aquí yo quería referirme a estas preocupaciones más micro o locales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y entonces, para tratar también como los otros como impactos, David, me quisiera voltearme hacia ti y mencionar una pregunta que me parece interesante, que presenta un caso específico en el chat. Oscar Díaz menciona en el caso de Escárcega en Chetumal y pregunta cuáles son las políticas de soporte en ciudades pequeñas como Escárcega en Chetumal, donde la construcción de las obras del Tren Maya tuvo un impacto fuerte sobre el desarrollo económico a corto plazo, pero al finalizar la construcción de las obras hubo deseconomías de escala o reducción de economía, me imagino, al irse la población flotante que trabajaba en las obras de construcción. Tú mencionabas, David, ¿no? De trabajar como muy a largo plazo y pues tomar en cuenta esos impactos también sociales, económicos. ¿Cómo podemos mejorar esa integración de las estaciones y mitigar los impactos a corto, mediano y largo plazo? Ya estoy. Perdón que me salí hace rato, ¿no? Se me apagó la compu. Pero bueno, sí, efectivamente. De hecho, hicimos un estudio durante la obra del Tren Maya, aquí en la oficina. Participamos un poquito en la planeación de los temas ferroviarios durante la transición y red participó también. Y una de las cosas interesantes es precisamente ver que durante la pandemia los estados con mayor crecimiento de PIB estatal eran precisamente los estados donde pasaba el tren. Hay una derrama económica importante, ¿no? Mientras el resto del país está sufriéndole, estos estados, por esa inyección económica en la construcción del tren, pues se vieron con una bonanza, ¿no? Y yo lo voy a hacer un poquito el símil a lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, todos los que estamos relacionados al ferrocarril, con estos nuevos proyectos, pues, estamos viendo una bonanza interesante en donde incluso hay pues hasta falta en mano de obra, ¿no?
allá en el Tren Maya pasó lo mismo. Hubo una migración de trabajadores especializados del centro del país a esa zona. Había campamentos de poblanos, por ejemplo, ¿no? Que pues no se hizo una planeación de qué iba a pasar con ellos posteriormente, ¿no? Después de la bonanza, ¿no? Entonces, si yo siendo una empresa ferroviaria hoy día, que estoy en la bonanza, pues tengo que entender que esa bonanza se va a acabar y tengo que eh, retransformar mi modelo de negocios como empresa. Pues sería similar para el tema de cuando se terminen las obras ferroviarias, ¿qué sigue? Una parte importante es, bueno, desde el punto de vista urbano, es entender en dónde está parada tu población. Hace rato Roberto hablaba de una cosa bien interesante del tema rural, ¿no? Las estaciones rurales, pues se les va a poner su paradero y se les va a equipar, pero hay que pensarlo muy bien. Eh, esas estaciones van a entrar en un lugar donde pues, la gente va a tener esa bonanza muy rápida y después no van a tener nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a equipar esas ciudades desde el punto de vista urbano? ¿Qué les podemos poner para que sigan estando en el mapa de esos beneficios ferroviarios? Yo voy a dar un ejemplo que a lo mejor está fuera de contexto porque, bueno, obviamente es Alemania, pero es donde yo he visto cómo en realidad ellos tratan de cazar los beneficios todo el tiempo del ferrocarril porque pues, es muy complejo su sistema. Y era en la ciudad de Heidelberg, no sé si la conocen, es un pueblo en medio de la zona, en medio de Stuttgart y Frankfurt. Stuttgart es una ciudad pues industrial muy importante, Frankfurt una ciudad de banqueros, ¿no? Financiera, y ahí está Heidelberg en medio, ¿no? Donde pues es famosa por los temas médicos, pero más allá de eso y de su turismo no hay nada, ¿no? Sin embargo, Heidelberg tenía una base militar muy importante estadounidense, y con los recortes presupuestales militares desde Obama, fueron evacuando estas bases militares, dejándolas al servicio de ese territorio, al servicio de las municipalidades alemanas. Justo hay una estación de tren en Heidelberg que une a Stuttgart y une a Frankfurt, y ahí en esos nuevos terrenos se hicieron una reconversión urbana muy interesante y le llamaron Bahnstadt. Bahn es tren, Stadt, ciudad. Ciudad dedicada al tren. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron servicios que pudieran darle servicios a las ciudades eh, que generan los empleos y a las atracciones. Entonces hicieron viviendas, hicieron algunos consultorios. Entonces la gente ya puede vivir, es un tema de, como decía Adolfo, reconocer tu posición en la región, un poco más amplio en el país, y desarrollar tus vocaciones o desarrollar tu entorno para que puedas tú ser partícipe de la economía de otras partes, ¿no? Escárcega, pues no conozco muy bien la verdad Escárcega. Sé que es el punto de como la bifurcación, ¿no? Donde te puedes ir hacia Chetumal o te puedes ir hacia Mérida, ¿no? Que son Campeche y luego Mérida. Y sé que Escárcega, porque una vez lo visité, este, se genera bajo la premisa de que por ahí pasaban las maderas finas, entonces muchos michoacanos se fueron a Escárcega a poner sus talleres de carpintería, entonces se desarrolla basado en una situación en esa época que era pues el comercio de las maderas, ¿no? Luego también cuando empieza el tema petrolero muy fuerte en Escárcega, en la zona de la península, Escárcega se vuelve como un sitio donde los petroleros van y hacen ciertas actividades, ¿no? Entonces Escárcega se genera como el punto donde se encuentran diversas actividades económicas de paso, ¿no? Hoy día con el tren, sé que le van a poner un patio, y tiene todo el sentido del mundo, un patio ferroviario de carga, en donde van a poder tener actividades comerciales asociadas a ese.
Y hoy día también pues van a tener la posibilidad de llegar a Palenque, más cercano Campeche, y en algunos momentos, pues, si me lo permites tantito, dependiendo de la eficiencia del tren, pues hasta la zona de Chetumal, ¿no? Entonces, ahí sería buscarle la vocación como se le encontró a Heidelberg, ¿no? Ser un punto donde realmente se exploten esas intersecciones de comercio y dar esos servicios, ¿no? Ahora, ese es donde Adolfo podría dar un poquito más de idea de cómo se estudian esas vocaciones y cómo se vinculan con otros espacios. Por ejemplo, dio el de Mérida, que es bien interesante porque a mí también me tocó hablar con la Concamín de Yucatán, ¿no? No sabían ni siquiera que había un tren que podía llevarlos o que iba a haber un tren que podía llevarlos hasta Coatzacoalcos o Salina Cruz, o incluso hasta Manzanillo, si la normativa lo permite, ¿no? Este, entonces hay que hacer partícipes a la sociedad y entender, pues, cómo se podrían beneficiar de estas conectividades. Si no hacen eso, va a estar muy difícil que entiendan cómo aprovechar el ferrocarril. Entonces, bueno, el caso de Escárcega es ese, el único que conozco, pero seguramente estando en la encrucijada de la península, algo bueno pueden sacar del ferrocarril. Sí, sí, si quieres ahí tocando el tema de Escárcega, que incluso yo lo he usado para la historia de vocaciones, o sea, cuando hablo de vocaciones, Escárcega me parece que es un lugar, como bien decía David, donde ha pasado mucha historia, donde ha pasado también mucho dinero, pero se ha quedado poco dinero en el lugar. Lo que se buscó y se hizo un estudio bien profundo de las vocaciones en Escárcega, siendo una de las pocas estaciones que no se movieron del Tren Maya. Creo que ahí hay mucho, mucho avanzado. Pero la parte de hacer un agroparque, la parte de trabajar en la parte de agroindustria, pues puede ser sumamente interesante por la conectividad justamente que se hablaba con toda la región, ¿no? La cantidad de insumos que necesitan los hoteles de Cancún y la Riviera Maya para poder atender a los visitantes que tenemos, que son varios millones de visitantes, es bien importante atender ciudades como Mérida, que no es de un tamaño pequeño. En fin, hay una serie de vocaciones que sí están ahí y que ciertamente, pues quizás hay que revisar, ¿no? Y a mí me gustaría, David, Luis, perdón, de platicar un poquito cómo se podría ver esto, cómo se podría implementar esto de manera ordenada, ¿no? Lamentablemente, dentro de mi forma de ser, como que me gusta mucho la metodología, al igual que muchos de los compañeros de Conarred, y esto tiene que ver con que si nos saltamos el paso 3 no vamos a llegar al 4 y al 5, nos vamos a regresar al 3. Y aquí tenemos un reto los mexicanos porque nos han aplaudido a nivel internacional por haber hecho el Tren Maya a tal velocidad que está caminando en un tiempo récord, ¿no? Debo decir. Sin embargo, hay cosas que se dejaron en el camino, muchos estudios que se dejaron en el camino que podrían ser sumamente importantes para todos los trenes que estamos haciendo. Entonces, no seamos tampoco los más rápidos, tampoco, ahí voy a echarle un poco a David, los alemanes que tardan 10 años en arrancar un proyecto, Bueno, seamos la parte media, seamos el justo medio, aprendamos de las lecciones que están en el mundo. Y yo creo que hay dos grandes temas. Uno, lo que tiene que ver con la parte social, donde el estudio costo-beneficio es importantísimo, donde el Estado, la Federación, los estados, incluso los municipios tocados, porque la parte municipal, la parte urbana es del municipio, no es del Estado ni de la Federación, hay que involucrarlos, el estudio costo-beneficio y por otro lado el plan de negocios y estudio de mercado. Son dos trabajos que tienen que estar claros con la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra, si no tenemos la propiedad de la tierra, pues es difícil trabajar sobre la tierra de alguien más.
esta parte de certeza jurídica se convierte en algo muy importante, pero si nosotros hacemos los dos estudios y van en paralelo, que se parecen mucho, en realidad son diferentes audiencias, diferentes métricas, pero se parecen mucho. Si las vamos trabajando, van a salir los estudios de vocaciones, van a salir los impactos ambientales, van a salir todos estos cúmulos de elementos que se necesitan para que nuestras ciudades o nuestras comunidades sean prósperas y saquemos el mayor provecho de esta gran cantidad de dinero que se invierte en los trenes, porque son elementos de infraestructura bien pesados, que necesitan mucho volumen para funcionar y que por buena suerte México los tiene, ¿no? Una de las cosas que en mis primeras conversaciones con David hace muchísimos años hablaba, decía, y además tenemos el derecho de vía, tenemos gran parte del derecho de vía que nos dejaron desde el siglo pasado, ya en México. Y hoy podemos poner la infraestructura del siglo XXI en estos derechos de vía, buscando con esta tecnología para entender las vocaciones y entender los beneficios sociales, culturales y ambientales para poder crear este tema, ¿no? Entonces, yo lo que invitaría es a pensar en dónde puede funcionar esto. Si las estaciones en Querétaro, y déjenme usar un ejemplo, el Tren México-Querétaro, que me parece que es el tren con mayor impacto, el que tendrá mayor impacto en la República Mexicana por mucho, el pensar en una estación, claro, Buenavista es la estación, sin embargo, pensar por allá en Lechería o San Rafael, si no me equivoco, se llama la siguiente estación, en hacer en una estación hub ahí para que todo el oriente de la Ciudad de México la pueda utilizar de manera adecuada, porque está el periférico, porque hay una serie de vías de acceso bien importantes pensar en estas diferentes estaciones y hablar del conjunto de vocaciones y de factibilidades locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales, podría impactar esto, ¿no? Al final del día, ese tren va a conectar a muchos millones de personas. O sea, si hacemos si con un conteo rápido, ese tren estará impactando, si llega hasta Monterrey o hasta Guadalajara, pues por lo menos a 80 millones de personas o a 70 millones de personas. Nada más imaginen la visión que tenemos que tener. Y no es el elevador, ese que le toque a la agencia ver el elevador, cómo funciona el elevador, pero creo que a muchos de los que están involucrados en esta llamada les va a tocar ver cuál va a ser el impacto urbano de esos 70 millones de personas que van a recibir el beneficio de esto, ¿no? Para darle una idea, y esto es pienso, no hablo de manera muy cierta, más piénsenlo como más como una idea que pongo sobre la mesa, una estación del Tren Maya le pusimos los mexicanos entre 10 y 15 mil millones de pesos a cada una de las estaciones del Tren Maya en el pueblo. Le regalamos al pueblo donde se puso una estación del Tren Maya, los mexicanos a esa comunidad. 10 15 mil millones de pesos es un montón de dinero que hay que ver cómo lo aprovechamos los mexicanos en esta segunda fase que viene para que eso se multiplique, no diría linealmente como serían las matemáticas puras, sino se multiplique por 12 o por 25 o por 30 esa cantidad de recursos utilizando la ventaja que hemos ahorita platicado, ¿no? Creo que yo los invitaría a pensar si es un momento de sentarse y ver cómo nos gustaría, esto de las ciudades pensadas, cómo serían estas ciudades pensadas, porque el suministrador de gente lo vamos a tener, de gente y mercancías con el tren. Ya me parezco político, no soy político, pero bueno, me emociona mucho, la verdad. David, ¿quieres reaccionar? Te doy la palabra, David. Una gran estrategia. Sí, hay algo que mencionó Adolfo y creo que también es parte de las preguntas por ahí de Buenavista y la llegada a Buenavista, ¿no? Aquí no vamos a dar una receta de cómo puede funcionar o cómo puede quedar, pero sí cómo podría funcionar. Hay una cierta eh, verdad en lo que dice Adolfo de poder generar un nuevo lugar donde se generen las llegadas de los trenes del norte, que
que son como son denominados ahorita, e incluso pues los que pueden venir en el futuro de la parte este de la República, ¿no? De Veracruz, de Puebla, incluso pues ya en algún momento este, la conectividad con el Tren Maya mismo, ¿no? Que debería de buscarse en un momento dado. No es que todo el mundo, no es que mucha gente vaya a venir desde Mérida a Ciudad de México en tren, pero entre las ciudades intermedias puede haber conectividad y se genera algo interesante, ¿no? Incluso, pues, bueno, muchos de nosotros hemos tomado el autobús hasta Mérida, ¿no? Entonces podría haber, eso es un tema de estudiar la demanda, pero la conectividad existiría interestatal, ¿no? Porque las estaciones sirven como puntos, como dice Adolfo, pues con vocaciones específicas que ya no necesita hacer todo el recorrido para que el tren que valga la pena, ¿no? Pero sí es un tema bien complejo a la llegada a Buenavista. Y no es un tema complejo por el tema de que ya existe un tren suburbano, o sea, la heterogeneidad que pudiese tener la operación entre un tren suburbano y un interurbano no es tanto el problema porque pues si lo organizamos bien operativamente y con el sistema de selección y control, pues no va a haber, o sea, no va a haber una eficiencia tan grande con el interurbano, pero va a haber una convivencia, ¿no? Yo creo que ese no es el problema, sino es un tema de capacidad de vía. Este, el tren interurbano, pues ya, perdón, se me subió la- se me subió la pantalla. El tren suburbano pues ya tiene sus horarios, ¿no? Hoy le vamos a cargar, ya tiene el Buenavista Cuautitlán, y tiene el Buenavista Lechería AIFA, y prontamente va a haber otro servicio que pueda ser Buenavista Pachuca, ¿no? Y otro, el interurbano, ¿no? Entonces, hay una cierta parte entre Lechería y Buenavista que va a tener 4 servicios. Va a estar muy demandado, ¿no? Hay cuellos de botella importantes, entonces el buscar una nueva estación, yo no la pondría en Lechería, quizás, Adolf, este, yo la pondría un poco más al norte. O sea, aquí el tema es buscar que la gente llegue y siga teniendo un viaje lo más posible continuo, ¿no? Y hay nuevos métodos y metodologías a nivel mundial en donde tratan de no combinar ya tantos trenes, sobre todo los urbanos, los de pasajeros, para mantener una velocidad más o menos homogénea y generar menos problemática, ¿no? Pero bueno, entonces, esa estación, no voy a decir dónde pienso, porque pues, no es mi rol decir estas cosas, pero en una estación donde puede incluso en su momento tener conectividad con el AIFA y rumbo a Puebla y Veracruz y todo lo demás que venga del este y con los del norte, ¿no? En donde la mayoría de los trenes interurbanos eh, puedan tener una correspondencia con un tren suburbano. Entonces, cada vez que llegue un tren interurbano, y eso ya está, esto ya no hablo yo de inventos de David Camacho, ¿eh? O sea, estoy hablando de operaciones que ya se llevan en algunas partes del mundo, en donde llega el tren y la correspondencia está ahí y nada más pasas de un lado a otro en la misma plataforma, ¿no? Entonces no hay una pérdida de tiempo sustancial. Y pues ya, en el otro tren llegas hasta el destino Ciudad de México, a donde tú quieras llegar dentro de ese punto y Buenavista, ¿no? Ahora, si tenemos cierta capacidad excedente, pues ya no van a entrar todos los trenes, podríamos permitir que algunos trenes express o algunos trenes de mayor importancia por su horario, por ejemplo, uno en la mañana, en la tarde, en la noche, sí lleguen hasta Buenavista. Entonces, tú ya, como dice Adolfo, es generar el elevador y luego ya la operación dársela, o sea, a las autoridades que la diseñen como debe ser, pero sí tener un nuevo nodo más importante. De hecho, si me lo permiten, Querétaro se vuelve el nodo ferroviario nacional. O sea, no hay de otra. O sea, Querétaro es el nodo ferroviario nacional por su importancia, es como el Escárcega, pero de acá arriba, ¿no? Para acá te vas para el norte y para acá te vas para el otro lado del norte, ¿no? Al noroeste y al noreste. Entonces, Querétaro, pero no nos podemos
escapar de la necesidad de llegar a Ciudad de México, ¿no? Y en esa necesidad de llegar a Ciudad de México hay que generar, en mi opinión, un nuevo nodo con estas características. Esa sería mi opinión, que no está dándote ahorita a nadie el que hizo la pregunta un detalle. Sí conozco, hice unos estudios, pero puedo ahondar en eso, pero tampoco te puedo dar el detalle de cómo podría ser al final, sino más bien el concepto y de ahí aterrizarlo a la parte fina, ¿no? Muchas gracias, David. Yo siento que como en ese conversatorio hay un tema que no hemos profundizado suficientemente, que se trata en el chat, que son los impactos ambientales, ¿no? Y lo conecto con los impactos ambientales. ¿No me escuchan? ¿Sí? Y lo conecto con una pregunta de Carlos Orozco, que menciona que ahora la inversión o recursos federales se concentran hacia la infraestructura ferroviaria, pero que se necesita financiar proyectos complementarios. Y pregunta eso, ¿cómo desarrollar y financiar esos proyectos urbanos complementarios para coordinarlos oportunamente con la construcción del tren? Y siento que es como, podríamos como ir precisando, no sé si David quieres iniciar o Adolfo o Roberto contestando eso, y sin olvidar ese aspecto también de los impactos ambientales, pero no solamente. David, ¿te parece bien empezar? Y Sí, vamos como a ir bueno, cerrando, discúlpame, perdón, David, vamos cerrando, eh, intentando cerrar como en unos 10 minutos, si les parece bien. sí, yo no les llamo impactos ambientales porque dentro del tema de ecología humana, el ambiente es todo, ¿no? Es el sistema social y el ecosistema. Creo que estamos hablando de impactos ecológicos, ¿no? Eh, y saludos a Carlos, ¿eh? Carlos, ¿cómo estás? ¿No? Desde Monterrey, me parece que está preguntando. Este, eh, Se hicieron estudios de impacto, en este caso le he llamado ambiental, o sea, ecológicos, sobre todo porque, bueno, decía Adolfo que estamos aprovechando los derechos de vía, sí, en su parcialidad, pero bueno, no es secreto que los trenes del norte ya no son trenes que utilizan la misma vía, no como lo planteamos hace unos años en Monterrey, Carlos, ¿no? Que era la misma vía, ¿no? Aquí estamos segregados, carga, pasajeros, entonces el derecho de vía se amplía, etcétera, etcétera. No siempre se ha quedado dentro del mismo derecho de vía. Y en algunas ocasiones, como sabemos, los trenes de pasajeros necesitan más velocidad y prestaciones más altas de la infraestructura, entonces necesitamos nuevo derecho de vía en muchas ocasiones. Y en ese caso, según entiendo, se hicieron los estudios de impacto ambiental, ecológico, e incluso pues el tema de las afectaciones a la sociedad por adquisición de nuevos derechos de vía. Ahora, en el tema y es un tema bien álgido, pero no se electrificó por razones económicas, ¿no? Y por razones de que cuando tú, en mi opinión, estás haciendo una propuesta de un cambio modal fuerte, este, estás generando una cultura de movilidad de nuevo que se perdió. Entonces, en ese cambio modal va a tardar un tiempo, ¿no? Adolfo hablaba de 50 años, yo no creo que sean 50 años. Los impactos se van a ver un poco antes en términos de desarrollo urbano. Acordémonos que si hacemos una política pública adecuada, vamos a ver los impactos antes. Y el cambio modal también se va a ver si se lo hacemos bien, o sea, bien significa prestamos un servicio de calidad y seguro, con una buena conectividad, la gente va a cambiar de modo. En ese cambio de modo, vamos a tener de automóviles que contaminan mucho y autobuses a trenes que contaminan mucho menos, ¿no? Son más eficientes energéticamente. Y con la posibilidad de en un tiempo razonable introducir otras tecnologías que ya están teniendo mayor eficiencia en términos de costo y obviamente de emisiones, ¿no? Baterías, hidrógeno, etcétera, ¿no? No voy a andar en las tecnologías, pero al no electrificar con catenaria, pues nos va a forzar a migrar a esas tecnologías que en el futuro realmente van a ser más baratas, ¿no? Y ya no nos quedamos con una catenaria como el México Querétaro que nunca se utilizó en su momento. Eso ya nos permite una disminución de emisiones. Ahora,
Sí, se está invirtiendo en el tema del ferrocarril, pero porque el ferrocarril, creo, lo digo creo que hasta con cierto conocimiento de causa, se convierte en el estructurador de otras cosas. Le da la oportunidad, como lo comentabas hace rato, Adolfo, al amigo de Mérida a entender que puede llevarse el cerdo a Manzanillo. Hoy día, el ferrocarril nos da un eje troncal de estructuración de política pública, tanto de movilidad, con este cambio modal, como de estructuración de territorio. Por ejemplo, si lo acompañas, esos pueblitos rurales en donde la gente pudiese beneficiarse de tener una casa, ¿no? Con la vivienda, con el programa de la doctora de 1 millón de viviendas, pues es el lugar ideal en las cercanías de los ferrocarriles. Y luego te da la oportunidad como municipios y estados de proponer tus propios servicios, incluso sobre las vías, los horarios excedentes, en los surcos excedentes, o de estructurar tu ciudad de una manera que sea más adecuada para tu desarrollo. Y acompañado de pues, los sistemas de movilidad pertinentes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay muchísimas multilaterales que pueden estar interesadas en participar, en generar estos estudios y posteriormente quizás hasta la inversión, si estos sistemas de transporte adicionales son sostenibles, ¿no? Ahí sí puedes a buscar la electrificación, etcétera, etcétera. El Global Gateway, no es que lo voy a promocionar, pero pues conozco porque soy asesor de la Unión Europea, pues tiene ciertos fondos para poder acceder a estas cosas, ¿no? De hecho, la Unión Europea financió a México un marco de estrategias para metodologías y herramientas para el desarrollo ferroviario nacional hace 2 años. Ya se terminó el estudio, fue muy complementario al plan de la doctora Sheinbaum, usando ciertos resultados de esos estudios. Entonces sí hay posibilidades, ¿no? Yo creo que el ferrocarril, si nos subimos al tema de que ya estructura algo y nosotros como locales, que es los que nos interesa nuestro entorno, buscamos ya aprovechar eso sabiendo que va a haber esas conectividades, etcétera, y planes y fondos etcétera, pues podemos aprovecharlo de manera muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo ahí lo dejaría, porque no tenemos más tiempo, pero sí. Muchas gracias. Sí, gracias, David. Em, ya quisiera como ir cerrando como en unos 3 minutos y darle la palabra a los tres ponentes. Una disculpa ante todo de no poder atender todas las preguntas. Hemos notado e intentamos como contestar de manera transversal. Y quisiera como decir a Roberto, primero, si pudieras como cerrar con una idea fuerte de cómo analizar y mitigar esos impactos o qué es el aspecto que consideres prioritario de atender o la primera cosa que tendríamos que hacer. Y Adolfo, te doy la palabra después. Y David, siento que como me dices, pero siento que cerraste ahora. Y antes de eso, decirles que hay varias preguntas en el chat que tienen que ver con temas de instrumentos de gestión de suelo que recomiendan. Y ahí, antes de ir cerrando, anuncio que el 27 de agosto a las 10:30 tenemos un segundo webinar que será una discusión entre el subsecretario José Iracheta y el doctor Kunz, consejero de CONARED, sobre ese tema específico de la gestión de suelo. Entonces les vamos a volver a invitar a ese webinar donde entraremos muy a detalle de esos instrumentos que son fundamentales, ¿no? Y hay otras partes de las preguntas que tienen que ver con cómo involucrar a las personas, informar, participar, cómo hacer procesos participativos, que también será el tercer webinar, ¿no? Entonces, darle la palabra a Roberto para decir cuál es lo prioritario según tú. Bueno, pues ya lo mencionaste ahorita, los dos eventos específicos, uno sobre el mercado inmobiliario, o sea, cómo combatir, cómo diseñar las políticas y los mecanismos, cómo implementarlos, sobre todo luego nos quedamos mucho en planes y en legislación y normas y no los instrumentamos y no los hacemos realidad. Este, eh,
incidir en el mercado inmobiliario de manera de maximizar los efectos positivos de las estaciones. Eso es uno, y para ello es importantísimo la gobernanza, o sea, gestionar apropiadamente los intereses que generan la construcción de las estaciones. Aquí hubo una serie de preguntas e intervenciones y comentarios. Sabemos que en cuanto sale un proyecto importante que atrae la atención porque se ve que tiene recursos gubernamentales, que tiene impulso, se convierte en tema de conversación en todos los sitios, todo el mundo levanta la mano y todo el mundo quiere ser parte de él, o mucha gente quiere ser parte de él. Hace tiempo, por ejemplo, se hablaba de los centros fiscalizados estratégicos por movimiento de carga y, por supuesto, todas las localidades del país que se enteraban del tema, que iba a haber recursos federales y un privilegio fiscal para hacer zonas industriales dentro, se levantó la mano. Y lo mismo Tinguindín, que Monterrey, Guadalajara, Campeche, Escárcega, perdón, La Barca, con todo el mérito que ello requiere, en Jalisco, o Manzanillo, o no sé, Huatulco, ¿no? Siempre habrá ese interés, y creo que lo importante lo han mencionado mis colegas, o sea, lo importante es conocer cuál es el papel que las capacidades de las localidades para dos cosas, para beneficiarse y para generar actividad. Y las localidades que pueden beneficiarse están condicionadas por el trazo del ferrocarril. El trazo ferrocarril también está condicionado por la importancia de las localidades. Obviamente, por eso va a haber un tren a Guadalajara, por eso va a haber uno a Querétaro, por eso nacen de Buenavista, etcétera. Y sobre ese trazo ocurrieron en el pasado muchos crecimientos del efecto tope o del efecto elevador. Algunos de estos no ocurrieron porque estaba el tren, sino realmente el tren fue a por ellos porque ahí estaban y era lo que había que atender, ¿no? Entonces, eventualmente, conforme se consolida una red de servicios ferroviarios, de este caso de pasajeros, lo mismo pasa todavía con la de carga, todavía hay cosas por hacer. Podrán establecerse servicios. O sea, ahorita lo importante tiene que ver con estas iniciativas, el transporte regional a gran escala y el transporte interurbano entre ciudades. Los otros efectos más locales podrán luego quizá atenderse con servicios locales o regionales en las ventanas que ofrezca esa misma infraestructura, con servicios más frecuentes o menos. Sí, no dejamos de privilegiar el sentido de la red y de los servicios de transporte interurbano, porque sí es importante combatir los efectos del cambio climático y captar el mayor número de movimientos de personas en un sistema que ecológicamente es menos dañino. Todos, como ya lo dijo David, somos parte del ecosistema y el planeta no hay que salvarlos, hay que salvarnos nosotros. El planeta nos va a sobrevivir, eso sin lugar a dudas, como lo hizo antes de que existiéramos, pero hay que tratar de nosotros darnos el mejor ambiente posible para vivirlo, ¿no? Y entonces hay muchas, bueno, pues esto, la gobernanza y cómo incidir en el mercado inmobiliario. La movilidad, por supuesto, es importante y, pues evitar expulsiones, ¿no? De la gente que vive en los sitios. Gracias. Gracias, ingeniero Adolfo. En un minuto, ¿cuál es el elemento como prioritario de atender para mitigar los impactos y para generar o promover impactos positivos alrededor de las estaciones? Ahora te doy la palabra. Gracias, Luis. Yo lo que invitaría es alinear los intereses de las autoridades
en sus tres niveles y todas las demás que puedan estar dando vueltas al respecto. Los inversionistas, la sociedad y la academia, para lograr tener ciudades prósperas y entonces sí tener la calidad de vida, la calidad de servicios y esta parte donde donde se pudieran crear estas ciudades que tuvieran los accesos a través de trenes, aeropuertos, puertos o cualquier forma de transporte necesaria para tener aquellos lugares donde nos gustaría vivir. Y cuando digo esto es que estén diseñados, que estén pensados para que te quisieras ir a vivir ahí. Hoy, si a mí me invitan a vivir, eh, y vamos a usar un ejemplo que me gusta mucho porque es duro. A Matehuala. Matehuala es el lugar ideal de la logística en México. No sé, espero que no haya nadie de Matehuala en el foro, pero fuera de unas tortas muy buenas, Evidente. yo no me podría ir a vivir a Matehuala. Es el lugar ideal de la logística en México. Entonces, logremos lugares donde tengamos el deseo de ir a vivir. Acapulco hizo todo lo que no se debía hacer. Espero que no haya nadie de Acapulco. Todo lo de Acapulco, lo que no se debía hacer. En su momento peleó contra Singapur y contra Mónaco. Singapur es el segundo puerto a nivel mundial y Mónaco, la gente paga por vivir en Mónaco. Y el último precio que me llegó de una preventa en Mónaco era de 100,000 euros por metro cuadrado. Entonces, y Acapulco tiene plusvalías negativas. ¿Cómo hacemos para encontrar eso en este gran país que tenemos? Ya con eso, cierro. Y ojalá, y la manera clara de hacer esto, si hay dinero en el mercado, podemos ir a los mercados públicos, a las bolsas de valores, a sacar dinero para conseguir esto, porque sí tenemos un mercado suficiente para pagar a los inversionistas lo que se necesita para hacer esto, ¿no? Y están los modelos asociativos y están el secretario de Hacienda, las últimas veces que lo he escuchado, habla de este tema, que están dispuestos a hacer las inversiones mixtas. Entonces, hagamos que esto pase. Esa es la invitación, alineemos intereses, trabajemos juntos y hagamos Team México para que esto salga adelante. Ya con eso me callo. Gracias, Adolfo. David, ¿con unas tres frases quieres cerrar o ya concluiste? Tres No, frases es un además, reto para ti. yo nada más, muchas gracias por la invitación. Creo que hemos recibido respuestas muy positivas. Mi gente me está contactando. Creo que esto valió mucho la pena y espero podamos tener más espacios de esta naturaleza. Muchas gracias. Ah, y Eh, promovamos los trenes, por favor. Promovamos los trenes. pues justo entonces, Marta, si quieres como Sí, compartir unas ideas, ya que justo estás haciendo eso. sí, muchas gracias. Bueno, yo lo que les comentaría que desde la SEDATU estamos impulsando esta visión integral en donde el ordenamiento territorial y la gestión del suelo son herramientas estratégicas que lo que queremos es prever estos impactos, ¿no? Y convertirlos en impactos positivos para que, bueno, tener un modelo de crecimiento más sostenible e incluyente. Y también, ustedes ya lo han comentado, esta visión de prosperidad compartida, de un desarrollo regional y justicia territorial, que es lo que se busca, ¿no? Que impulsamos desde el gobierno federal. Es importante la coordinación, por supuesto, entre los tres órdenes de gobierno, pero no vamos solos. Aquí una invitación a que estos territorios donde están generando estos impactos, lo que queremos prever es que los estudios nos den alternativas. Agradecemos mucho la participación de Adolfo, Roberto y por supuesto de David y por supuesto de ti, doctora, David. Creo que es importante también comentar que seguiremos con estos webinars, las experiencias, el que nos compartan sobre todo sus experiencias y estas orientaciones nos va a ayudar muchísimo para ir haciendo y modificando esta visión que queremos, ¿no? De un desarrollo territorial sostenible. Y sobre todo, creo que hay muchas dudas, comentarios que no se van a responder en este momento, pero formarán parte de estas grandes reflexiones que tendremos en los webinars. Muchas gracias a todas y a todos.
Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo 27 de agosto a las 10:30. Recibirán por mail la invitación. Muchísimas gracias por su interés y todo el esfuerzo que hacen para mejorar las ciudades y los territorios en México. Bonita noche. Bonita tarde, perdón. Gracias.